Ya. Entonces, lo último que habíamos visto es este análisis de la sección rectangular, ¿no? En el que lo más relevante, ¿no? Lo más relevante había sido que estábamos utilizando, ¿no? Estábamos utilizando la propuesta de Whitney, ¿no? De el diagrama de esfuerzos equivalentes para representar pues esta distribución real, ¿no? Parabólica en una sección rectangular con este 0.85 F'C, ¿no? Como un esfuerzo constante que se desarrollaba en un área igual a A, ¿no? Por B, que era todo el ancho. Así que como conocíamos un esfuerzo que era constante, que se desarrollaba en un área, podíamos hallar una resultante, ¿no? Que era 0.85 F'C, que es un esfuerzo, y B por A, que es un área. Y por equilibrio, ¿no? En la sección, esto debería de ser igual a este resultante en tracción, que era el área de acero total, ahí en la zona de tracción, por el esfuerzo de fluencia. Pero poner el esfuerzo de fluencia acá significa que ya estamos suponiendo, ¿no? Que el acero está en fluencia. Por lo tanto, tenemos dos alternativas. O se trata de una sección subreforzada o se trata de justo el estado de falla balanceada. ¿Ya? Eso, la falla balanceada es lo que deberíamos de ver hoy, pero entonces ya sabemos cómo hallar acá una resultante y también sabemos allá acá cómo hallar una resultante. Habíamos aplicado equilibrio, no compresión es igual a tracción, y también habíamos hallado un momento nominal, pero bajo la lógica de que el momento nominal tiene que ser aquel momento, ¿no? Que generan estas resultantes respecto del eje neutro. Pero como sabíamos que compresión es igual a tracción, luego la conclusión había sido que o ya sea que es compresión o tracción, porque toman el mismo valor, esto tiene que ser multiplicado por la distancia, ¿sí? La distancia entre, bueno, la distancia que separa a esas dos resultantes, que es D menos A medios, ¿ya? Pero habíamos llegado a esa conclusión acumulando el momento de esta resultante de compresión respecto del eje neutro y adicionándole esta resultante de atracción, ya, esta resultante de atracción también referido al eje neutro, ya, al eje neutro. Entonces, habíamos utilizado, o bueno, habíamos derivado esta expresión, ¿no? Del momento nominal, que dependía, ¿no? Dependía del ancho, el peralte efectivo al cuadrado, el índice de refuerzo, la resistencia a la compresión y por acá nuevamente el índice de refuerzo. Este índice de refuerzo simplemente había sido una definición, ¿no? Para simplificar esta expresión finalmente. Este índice de refuerzo era la cuantía de la sección definida como el área total de acero sobre B por D, ¿no? No B por H, el peralte total, sino B por D, por el peralte efectivo, H por el efectivo. Entonces, era eh, la cuantía de acero por el FY sobre F'C. Ya era simplemente una cantidad que se había definido. Ahora, lo que nos toca es ver quizá una forma diferente ya de abordar, eh, este mismo problema. Y también nos vamos a dar cuenta que básicamente es aplicar equilibrio y una expresión para para el momento nominal. Luego, tomando esas expresiones, bueno, demos solución a este ejercicio. Ya, entonces, vamos a ver si lo ponemos por acá.
Y creo que también vamos a necesitar algo más de espacio para hacer una verificación adicional. Ya, entonces, eh, sabemos que la compresión es igual a la tracción, ¿no? Vamos a ponerlo mejor así. Eh, Compresión es igual a tracción. Entonces, eso significaba que el 0,85 F'C, ¿no? B por A, o lo ponemos así, B por A, tiene que ser igual al área de acero multiplicado por el Fy. Y ya estamos mencionando que poner ya el Fy es ya una suposición que luego tendríamos que corroborar, porque este Fy implica que estamos asumiendo que todo este acero ya está en fluencia, ya está en fluencia. Entonces, lo que podemos hacer es de acá despejar el A, ¿no? Despejar el A. Así que este A tendría que ser igual a S por Fy. Y acá en la parte inferior tendríamos 0,85 F'C por B, ¿no? Este sería, ya. Eh, por otro lado, también conocemos, ¿no? Conocemos la expresión del momento nominal, ¿no? Del momento nominal. Y esto es igual, si utilizamos la resultante de la atracción, a S por Fy por D menos A medios, ¿no? De acá, o mejor, de frente pongamos la expresión así, ¿ya? Entonces, digamos phi, ¿no? O sea, factor de reducción de la resistencia nominal, ¿ya? Ahora sí que multiplica la S por Fy y esto que multiplica a D a medios. Ahora, ¿por qué este MU? ¿Por qué no simplemente escribimos factor de reducción MN? Bueno, porque, o quizá en todo caso, mejor para no generar confusión, ya lo escribimos así mejor entonces. Este factor de reducción, así, ¿ya? Las expresiones, la expresión general, ¿no? Del diseño por resistencia, habíamos visto que simplemente se tiene que cumplir que un factor de reducción por la resistencia nominal, se denomina una resistencia de diseño, tiene que ser mayor o igual a una resistencia requerida, ¿no? Eso era simplemente lo que se nos solicitaba. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es plantear una condición límite, que es en realidad eh, lo mínimo que deberíamos de cumplir, ¿no? De que la resistencia de diseño sea igual, ¿no? Que sea igual a esta resistencia requerida. Así que por eso en realidad cambiamos pues estos dos, ¿no? Acá, por eso estamos poniendo ya el momento último. Aparte porque este momento debería ser un dato en el caso del diseño, ¿no? Porque tenemos que saber para qué momento, pues vamos a diseñar, ¿no? Si se trata de una verificación de una sección, bueno, entonces la pregunta sería, ¿cuánto es esto? ¿No? ¿Cuánto es esto? Tenemos una sección y ya tenemos un determinado refuerzo, nos preguntaríamos cuánto es la resistencia de diseño. Bueno, entonces, como primero estamos abordando el caso de tener eh, así que lo que nos interesa acá sería conocer el área de acero. Así que despejamos el área de acero. Entonces, el área de acero será igual, ¿no? Simplemente a este MU. Y, bueno, por abajo eh, tendremos factor de reducción, Fy,
menos a medios. Y por acá completamos con este factor de reducción. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos una expresión ya para el cálculo del área de acero, que es lo que nos interesa conocer, en función del momento que está actuando. ¿De qué cosa depende? Pues depende del FY, del peralte efectivo y de por acá el A. Sin embargo, ¿no? El A no es algo que conozcamos, pero a ver, lo podemos calcular, por acá ya tenemos una expresión. Entonces, para calcular el A, depende del área de acero FY, F'C y B. Pero entonces no podemos calcularlo porque el A depende del área de acero, que es exactamente lo que queremos calcular, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es iterar, ¿no? Iterar para generar una tabla como esta, por ejemplo. Eh, tenemos por acá el área de acero y por acá tenemos A. Y podríamos comenzar nuestra iteración asumiendo que este primer A ya es nuestro peralte efectivo entre 5. Y entonces, ¿no? Y entonces ahí eh, comenzamos, comenzamos a iterar. ¿Cómo? Ya tengo una, entonces vengo a esta expresión y calculo un área de acero. Entonces en la siguiente ya no va a ser necesario asumir este A, porque como ya tenemos un área de acero, entonces podríamos hallar una. Con este A nuevamente hallamos un área de acero. Entonces vamos a ir como que así, ¿no? Así, con esta área de acero calculamos un A. Con este A volvemos a calcular un área de acero. Con esta área de acero volvemos a calcular un A. Con este A nuevamente un área de acero. Y así sucesivamente hasta que estos A, ¿no? Que están apareciendo en nuestra iteración ya no cambian. Si estos A no cambian, entonces el área de acero tampoco debería de cambiar. Entonces, nuestra solución, ¿no? No sé, en 4, 5, quizás 3, ¿no? Iteraciones converge a la solución, ¿no? Entonces podríamos hallar el área de acero y A. ¿Ya? Y eso es en realidad entonces lo que vamos a hacer para nuevamente eh, resolver nuestro problema. ¿Hay alguna duda? Sí, Bruno. Profe, una consulta. Ese valor de A que usted ha puesto, que es de entre 5, ¿usted cómo lo ha determinado? No, es una suposición, ¿no? O sea, necesitamos poner un valor acá para comenzar nuestra iteración. En realidad puede ser un valor que no tiene nada que ver, ¿no? ¿No? O sea, D quintos es como que una suposición de cuánto vale inicialmente nuestro A. Pero si le ponemos acá una cantidad que no tiene nada que ver, que es más grande que nuestro peralte, por ejemplo, que sería algo ilógico, ¿no? Porque el A no va a ser más que todo el peralte, ¿no? Eh, entonces simplemente lo que vamos a hacer es quizá iterar un poco más, pero luego igual vamos a llegar a nuestra solución porque simplemente converge, ¿no? Pero para no poner algo en realidad que esté muy lejos, ¿no? de nuestra respuesta, podemos comenzar con de quintos, ¿sí? De acuerdo, profe. Gracias. Ya. Entonces, a ver, eh, ahora, lo que tenemos, ¿no? del caso anterior era que nos pedían determinar el acero, ¿no? Eh, el acero para una viga cuya sección es 30 por 60, ¿no? Eh,
con un momento actuante de 30 toneladas metro, F'(C210), FI 4200. Así que vamos a aplicar simplemente este par de expresiones, ¿no? Este par de expresiones para ver cómo podemos iterar esto. Entonces, a ver, lo primero sería entonces eh, el A, ¿no? El A, mm, ya, el A que es igual a S por FY, que ya es 4200. Acá abajo sería 0. Por F'C, que es 210, por el B, que es 30, ¿no? Ya, esa sería entonces nuestra expresión para el A. Ahora, para el AS. Para AS tendríamos nuestro momento, que es 30 toneladas metro. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, dado que todo lo estamos trabajando en MKS, o sea, en kilogramos, centímetros, centímetros cuadrados, ¿ya? Eh, eh, Tendríamos que convertir, pues, esas 30 toneladas, ¿no? Metro, eh, en kilogramos centímetros. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente 30 y eh, por 10 a la 5, ¿no? Y ya está convertido. Entonces luego, eh, acá abajo, es factor de reducción, que era 0,9, ¿no? Cuando había flexión, cuando estábamos diseñando la flexión, eh, nuestro factor de reducción de resistencia era 0,9. Entonces tenemos 0,9 por 4200 por nuestro peralte efectivo, que habíamos asumido ya que se trataba de dos capas, ¿no? Y era 51 menos A medios, el A no lo conocemos, ¿no? Y entonces ya tenemos, ya tenemos las dos expresiones. Y ahora entonces lo que deberíamos de hacer es plantear pues esta tabla, ¿no? Y entonces ahí voy a sí pedirles a ustedes que me comiencen a dictar. A ver, acá tendríamos el AS, que está en centímetros cuadrados, ¿no? Y por otro lado está el A en centímetros. Ya, bueno, y el primer valor que podemos poner sería este eh, de quintos, ¿no? Pero podrían luego ustedes probar con otro valor, comenzar con otro valor y a ver qué cosa sale. Y estoy seguro que van a llegar también, van a llegar a la misma solución. Ya. Entonces por acá, a ver, o pongámoslo por contexto, ¿no? 10,2, ¿no? Lo primero, 10,2. Entonces lo que deberíamos de hacer es, este 10,2 reemplazamos acá y encontramos un área de cero. Con esa área de cero, reemplazamos acá y hallamos un nuevo A. Y así sucesivamente.
A ver, eh, entonces, dícteme por favor cuáles son estos resultados y así vamos avanzando en la iteración. 1729. A ver, 17.29. No, perdón. Vamos a escribirlo mejor. Eh, ya, ya. Entonces, con esta área de acero, reemplazamos en esta expresión y hallamos un nuevo A. 1916, el nuevo A. A ver, pero primero, la segunda iteración, ¿cuándo sería? 1356. Ya, 1356. Ya, entonces con este nuevo A, sí, con este nuevo A, calculemos esta área de acero. 1795. Ya, ya, entonces ahora calculemos el nuevo A, 1408. Y con este nuevo A, nuevamente, nuestra área de acero. 1805. Ya, ya, entonces nuevamente la 1416. Y el otro 1807. Ya, una última iteración, a ver. Ya, 14.17. Y el área de acero, 1807, ¿no? Entonces, es evidente, ¿no? Es evidente de que si volvemos a calcular el A, vamos a obtener nuevamente el 1417, ¿no? Y por lo tanto esta área de acero va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, en realidad acá ya hemos llegado a nuestra respuesta, ¿no? Nuestra iteración converge a esta respuesta. Ya, sí, Alan. Profe, buenos días. Sí, mi pregunta solamente era si siempre aproximamos a dos decimales nada más. Sí, va a ser suficiente porque tanto esta dimensión A, ¿no? Como esta cantidad del área de acero, no necesitamos, bueno, tanta precisión como por ejemplo para las cuantías, ¿no? Porque las cuantías luego las estamos multiplicando por dos cantidades en centímetros, ¿no? Dos cantidades en centímetros que pueden ser, por ejemplo, por 30
por 50, por 60, ¿no? Ahí sí necesitamos mayor precisión. Pero acá no, no, acá no. Mostrar el ejercicio completo. Bueno, este es el ejercicio completo. Lo que hicimos acá básicamente fue derivar las expresiones que estamos utilizando, pero el ejercicio formalmente comienza acá, ¿sí? El ejercicio formalmente comienza acá. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que esto se parece, a ver, busquemos esta imagen. Recuerdo que había una imagen, esta, ¿no? El Paint anterior lo cargué en el Blackboard y creo que mejor así va a ser. Lo voy cargando al Blackboard. A ver, ya. Este fue lo que hicimos, ¿no? Esto fue lo que hicimos para darle solución al problema anterior. Y en ese caso era 18.05, ahora tenemos 18.07. Bueno, prácticamente es la misma cantidad, ¿no? Es la misma cantidad. Así que igual nuestro diseño va a terminar en 7 varillas de 3 cuartos, ¿no? Y esto es 1988, ¿no? Centímetros cuadrados. Así que igual vamos a guardar este de acá. 1, 2. Ya. Entonces, nuestro diseño, ¿no? Nuestro diseño, bueno, entonces, la conclusión de acá es que nuestra área de acero es igual a 18.07 centímetros cuadrados, ¿no? Y también la conclusión es que el A es 14.17 centímetros, ¿no? Esto. Ahora, pero esto es lo que nos está saliendo como resultado acá de iterar. Lo que nos lleva, ¿no? Lo que nos lleva a concluir que nuestro diseño es 7 varillas de 3 cuartos, ¿ya? Pero estas 7 varillas de 3 cuartos, ¿ya? Lo que son 1807, ¿no? Como hemos visto, es 19.88, ¿no? Centímetros, centímetros cuadrados, ¿ya? ¿Por qué hago hincapié? ¿No? Porque lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer a continuación es completar lo que formalmente ya deberíamos de hacer. ¿Para qué? Para verificar esta suposición que hemos hecho acá, de que el acero efectivamente está en fluencia. ¿Cómo es eso? Nosotros habíamos hablado de 3 tipos de fallas, ¿no? Acá. Habíamos hablado de 3 tipos de fallas. Eh, A ver, la falla por tracción, ¿no? En la que es una falla dúctil. Se considera que se tiene se tiene la afluencia del acero, ¿no? La falla por compresión, ¿no? Por compresión, que corresponde a a la falla del concreto, es una falla frágil, ¿no? A este primero de la atracción se había denominado una sección supraforzada, a la segunda era una sección sobre reforzada, ¿no? Pero para pasar de una a otra teníamos una falla balanceada que representaba
un límite, ¿no?, entre esos dos. Entonces, habíamos visto estas imágenes que en todas ellas mostrábamos el diagrama de deformaciones unitarias. Eh, Siempre vamos a asumir que el concreto alcanza su deformación unitaria última de 0.003. Habíamos visto que el reglamento nos indica que esa es la deformación unitaria última, pero habíamos mencionado también que en la realidad ese valor está entre 0.003 a 0.004, ¿no? Así que nosotros podíamos variarlo para tratar de entender, ¿no?, cómo afecta eso en nuestro cálculo, pero en realidad la norma, ¿no?, y en un diseño formal deberíamos utilizar esta cantidad. Ya, eso es con respecto a la deformación unitaria del concreto. Pero ¿qué sucede con la del acero? En esta falla dúctil, ¿no?, controlada por tracción, tenemos que esta deformación unitaria, en este caso, por ejemplo, es de 0.005, que es mayor, ¿no?, mayor a aquella en el punto de fluencia. Para la falla frágil, ¿no?, controlada por compresión, tenemos que esta deformación unitaria es inferior a la correspondiente a la fluencia, ¿sí? Y en esta balanceada tenemos que justo es esa en la fluencia. Entonces también podemos saber, podemos verificar de que estamos frente a un acero que fluye si evaluamos su deformación unitaria, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Pero nuestro reglamento en realidad está tratando de asegurar, ¿no? Está tratando de asegurar que estemos a toda costa, ¿no?, que estemos a toda costa en una falla dúctil, ¿ya? Y para eso no vamos a utilizar esto como comparación, sino vamos a utilizar, ¿no?, vamos a utilizar el 0.004, ¿ya? 0.004. Ahorita vemos en realidad si ese valor tiene sentido. Cuando veamos lo que hoy día nos toca desarrollar de la falla balanceada, ahí vamos a ampliar sobre este valor, ¿ya? Por el momento tenemos que precisar de que no se compara con respecto a esto, sino se compara con respecto a 0.004, ¿ya? Entonces, de esa manera el reglamento se asegura que a toda costa corresponda a una falla dúctil. Ya, entonces eh, regresemos a esto. A ver, había una pregunta en el chat, diámetro de varillas y su cantidad. Bueno, el diámetro de la varilla depende, ¿no? Porque hubiésemos podido utilizar de 5 octavos, de 1 pulgada, depende en realidad de toda la viga, ¿no? No solamente de una sección, definir qué diámetro utilizamos, ¿ya? Bueno, en general, si utilizamos de 5 octavos, bueno, evidentemente vamos a necesitar muchas más varillas, ¿no? Y quizá ya resulte complicado acomodar esa cantidad de varillas, ¿no? A ver, ¿cuánto sería? 18.0799, serían como 9 varillas, ¿no? Como 9, 10 quizá varillas. Y resulta ya un poco complicado quizá acomodar todas esas varillas, así que por eso, bueno, estaríamos utilizando 3/4 para tener un poco menos de varillas. ¿Por qué 1 pulgada? Si la lógica entonces es tener menos varillas. Bueno, lo que pasa es que utilizar una varilla de 1 pulgada, tendríamos que pensar también en las longitudes de desarrollo, que bueno, eso va a ser una de las cosas que vayamos comentando a lo largo del curso, las longitudes de empalme, ¿no? En realidad, conforme aumentamos el diámetro de la varilla, esas longitudes de empalme van creciendo, ¿no? Y se hace en realidad más complicado eh, cumplir con algunas buenas prácticas, ¿no? Que por ejemplo no se debería de empalmar eh, en la zona de confinamiento,
¿no? Pero tampoco muy cerca, también a donde se desarrolla un momento positivo máximo, ¿no? Se hace muy complicado porque ya tenemos a la longitud de Palme que es grande, ¿no? Así que, bueno, finalmente tenemos que ver todo el panorama, que es en realidad ver la viga y todos sus tramos, y a ver qué diseño tiene todos, para ver qué refuerzo en realidad utilizamos, ¿no? Pero sobre la cantidad, habíamos visto las hojas de los fabricantes que esta varilla de 3 cuartos tiene una sección transversal de 2,84 centímetros cuadrados y simplemente entonces, si yo tengo 18,07 centímetros cuadrados que cubrir, entonces ¿cuántas varillas utilizo? Entonces divido entre 2,84, ¿no? No podemos utilizar, pues, cantidades parciales de la varilla de 3 cuartos, así que tenemos que ponerle un número entero acá, ¿no? 7 varillas de 3 cuartos. Ya. Entonces, esta de acá es la cantidad real de acero que tenemos. Entonces, lo que yo les preguntaría, si esa es la cantidad real de acero, entonces, ¿cuál es el acero real en realidad que tenemos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? 15,59. Ya. Entonces tendríamos que utilizar esta expresión, ¿no? Tendríamos que utilizar esta expresión y pues reemplazar simplemente la cantidad real que tenemos de área de acero, ¿no? 19,88 por los 4.200, y esto por 30, ¿no? Entonces, A es igual a 15,59 centímetros, ¿sí? ¿Sí? ¿Es correcto? Ya está bien, es correcto entonces. Vamos a dibujar entonces un diagrama de deformación unitaria. Este es un diagrama de deformación unitaria, ¿ya? Lo que tenemos entonces es que acá, ¿no? Tendríamos la deformación unitaria del concreto, que es igual a 0,00, ¿no? 0,003. Luego por acá tendríamos la deformación unitaria del acero, ¿ya? Entonces, a ver qué más es relevante acá. Si se entiende, ¿no? De que este es el eje neutro, ¿no? Acá donde cruza esta línea, entonces la cantidad que tenemos, esta cantidad es C, ¿no? Y esa es la fibra extrema en compresión, y acá deberíamos de tener el centroide de las áreas de refuerzo, ¿no? Entonces, esto es el peralte, el peralte efectivo, ¿no? El peralte efectivo. ¿Ya? Entonces, lo que nos interesa calcular es esta de acá, la deformación unitaria. Podremos calcularlo si hacemos semejanza de triángulos,
¿no? Hacemos semejanza de triángulos. Podríamos entonces, podríamos poner, por ejemplo, de que eh, nuestra deformación unitaria del concreto, ¿no? Es AC, como esta deformación unitaria del acero es a D menos C, ¿no? D menos C. Bueno, y esta lógica en realidad aplica para todo, ¿no? Aplica para todos los casos, ¿ya? Así que es importante recordar. Simplemente estamos haciendo semejanza de triángulos, nada más. Ahora, ¿conocemos esta deformación unitaria del concreto? Sí, pues es 0.003. ¿Conocemos de acá D, el peralte efectivo? Sí, pues es 51. ¿Conocemos este C? ¿Qué dicen? ¿O podemos calcularlo? ¿Qué dicen? ¿Podemos calcularlo? Ya, ¿recuerda lo que proponía Whitney? ¿Cómo se calculaba el A? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que Whitney cuando propuso mencionaba también que el A era un beta 1 por C, ¿no? Beta 1 por C. Eso significa que, bueno, para nuestro caso también habíamos mencionado que eh, para este valor de resistencia 210, nuestro beta 1 era el máximo, ¿no? ¿Cuánto era ese valor? ¿Cuánto era beta 1 para esta resistencia de 210? ¿No? 0,85, ¿no? 0,85. En este caso, nuestro beta 1 es 0,85. Pero puede cambiar, ¿no? Dependiendo de la resistencia a la compresión. En todo caso, entonces yo les pediría que me dicten cuánto es C, ¿no? Si ya conocemos A, ¿cuánto sería? 1667. O sea, sería 15,59 entre 0,85, ¿no? 18,34. 18,34 centímetros. Ya, ya tenemos ese. Entonces, en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? En estas expresiones. Así que les pediría entonces que me dicten, ¿no? ¿Cuánto es la deformación unitaria del acero?
No, simplemente acá reemplazamos el 51, el C que es 1834, eh, esta deformación unitaria del concreto que es 003, y hallamos la deformación unitaria del acero. ¿Sí? 0.00 cuánto será. ¿Sí? Así clavado o un decimal más, por favor. 0.00534. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Estamos viendo, ¿no? De que este valor de acá, ¿no? Este valor de acá es mayor, ¿no? Que el límite que habíamos hablado de 0.04. Y ahorita vamos a ahondar en este límite, ¿no? Pero superar ese límite nos está haciendo verificar formalmente de que el acero fluye, ¿ya? Entonces, el acero fluye, el acero fluye, ¿ya? Y eso era lo que era una de lo que nos interesa conocer porque nosotros estamos suponiendo este valor del esfuerzo, ¿no? Entonces, estamos verificando acá que el acero fluye y por lo tanto nuestra suposición de Fy es correcta, ¿ya? Entonces, lo primero que hemos hecho es abordar el problema de una manera diferente para ya no utilizar el índice de refuerzo, sino en realidad para iterar, ¿no? Y hallar en simultáneo tanto el área de acero como el A, ¿no? Eso ha originado un diseño de 7 variedades de 3 cuartos y con esta cantidad real hemos vuelto a hallar el verdadero A porque lo que nos interesaba era dibujar el diagrama de deformaciones unitarias para calcular esta deformación unitaria del acero. ¿Sí? Sí, Bruno. Pero fue una consulta. Usted en el valor de D le ha puesto 51, ¿no? Sí. Ahí está asumiendo que tiene dos capas. Claro, sí. Cuando desarrollamos, bueno, eso ya no ahondé en esta parte porque cuando desarrollamos el problema, eh, habíamos en realidad ya comprobado de que nuestra suposición también era correcta, ¿no? Asumimos que estaba en dos capas y luego si calculamos el ancho mínimo que necesitábamos para 7 varillas de 3 cuartos, si es que queríamos ponerlo todo en una capa. Y creo que nos salía 38 o algo así. O sea que no podíamos acomodarlo todo en una capa. Y lo acomodamos en dos capas y eso era coherente con nuestra suposición, ¿no? De acuerdo, profe, gracias. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, ya guardemos esto entonces. Ya. Regresemos a nuestra presentación entonces de acá. Lo que tenemos entonces que hablar ahora es sobre la cuantía balanceada. Eh, Habíamos mencionado, ¿no?, que este estado de falla balanceada representa un límite, ¿no?, entre lo que era la falla dúctil y la falla frágil. Eh, entonces, ¿por qué es de interés conocer, a ver qué sucede en esta falla balanceada? Porque vamos a poder conocer, ¿no? Entonces, asegurarnos a toda costa de plantear, por ejemplo, una cantidad de refuerzo que sea menor a aquella en la que origina la falla balanceada para así asegurarnos que estamos en una falla dúctil, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, conocer ese límite nos va a poder controlar que efectivamente estamos frente a una falla dúctil, ¿ya? A ver, entonces, dice, en el diagrama se muestran las características de una sección balanceada en la rotura.
La sección transversal, diagrama de deformaciones unitarias, y por acá el diagrama de fuerzas equivalente. No, ¿qué cosa está cambiando? Simplemente que a este A se le está denominando A sub B, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a este C también C sub B. ¿Por qué? Porque corresponde a ese estado de la falla balanceada, ¿ya? Solamente eso. Después ahí las resultantes siguen siendo de la misma forma, ¿no? 0.85 F'A por B, solamente que este A es el que le corresponde a la falla balanceada. Entonces acá se está utilizando la semejanza de triángulo que hemos utilizado hace un momento, ¿ya? Pero la intención acá es calcular o despejar este C sub B, ¿sí? Este C sub B. ¿Por qué? Porque recuerden de que en la falla balanceada, ¿qué teníamos? Teníamos una falla simultánea, ¿no? O sea, del concreto, ¿no? Alcanzando su máxima deformación unitaria y el acero entrando en fluencia, ¿no? Entonces, por eso es que esta deformación unitaria que tenemos acá es la que corresponde a la fluencia, ¿ya? Es la que corresponde a la fluencia. Y también acá hay algo importante, ¿no? Esta deformación unitaria que corresponde a la fluencia es Fy sobre módulo de elasticidad. Entonces, a ver, hagamos números respecto de ese valor. Hagamos números respecto de ese valor. A ver, primero, ¿de dónde sale esto? Hay que recordar, ¿no?, que la ley de Hooke se puede escribir también así. El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad o deformación unitaria. Eso significa que la deformación unitaria puede ser igual a un esfuerzo sobre módulo de elasticidad, ¿no? Módulo de elasticidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto tiene coherencia con lo que se está poniendo acá, sí, porque el esfuerzo, bueno, fluencia. Módulo de elasticidad del acero. Entonces, lo que se está haciendo acá es tener a la fluencia, que es 4200, y abajo a nuestro módulo de elasticidad, que está en kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es la misma cantidad, perdón, las mismas unidades que el esfuerzo. Así que esta cantidad va a ser adimensional y es correcto, porque la deformación unitaria es adimensional. A ver, ¿cuántos ceros hay acá? 2, 4, 6. Eso significa que este módulo de elasticidad del acero en kilogramos por centímetro cuadrado es 2 por 10 a la 6. Entonces, esta deformación unitaria, justo ahí en la fluencia, ¿cuánto es? Sí, podría calcularlo y lo expresamos en 0.00 algo, ¿no? Cero cero veintiuno, ¿no? 0.0021. Entonces, recuerdan, hay que regresar a esta imagen, ¿no? A esta imagen. La falla dúctil no se cumplía formalmente cuando la deformación unitaria era mayor que esta que corresponde a la fluencia, que es 0.021. Pero nosotros hemos utilizado un límite mayor porque necesitamos algún margen de seguridad, como el margen de seguridad que ahorita vamos a ver, eh, para, para con respecto a las cuantías, la cantidad de acero. Ya, ahorita va a tener un poco más de lógica. Ya. Entonces, ya sabemos cuánto vale esto, pero en general es Fy sobre el módulo de elasticidad. Entonces, por semejanza de triángulos, dado que tenemos esta que es nuestra incógnita, esto es lo que nos interesa hallar, ¿ya? Este 0.003 es al CB, como esta deformación unitaria del acero es a D menos CB. Esta deformación unitaria es, bueno, el Fy sobre el módulo de elasticidad del acero, y bueno, acá haciendo operaciones ya y luego despejando este C sub B, tenemos que el C sub B es
6.000 veces el perante efectivo sobre FY más 6.000. Ahora, pero en realidad estas cantidades de 6.000 no son producto de multiplicar pues todo esto, no todo esto, 2 por 10 a la 6 por el 0.003, ¿sí? Eh, Pero si asumimos que este no es 003, sino es 0035, por ejemplo, entonces esta expresión debería de cambiar, ¿ya? Entonces, esta determinación de la cuantía balanceada depende de cuál es la deformación unitaria última que estamos considerando, y en este caso es 003. Luego, se está dejando este FY no indicado porque este FY dependía pues del grado, ¿no? Del acero. Nosotros teníamos 4.200, pero podría ser también 2.800. Así que también, ya, también se están dejando indicado ahí porque podría ser diferente a 4.200. Luego entonces, tenemos la cuantía balanceada, tenemos toda una expresión de este tipo, pero también vamos a darle un poco de contexto a de dónde viene esta cantidad, y hay que recordar nuevamente que la compresión es igual a la tracción. 0.85, ¿no? F prima C B por A, y esto es AS FY. Ya, a ver, permítame un momento, ya, permítame un momento, por favor. Ya, a ver, le estamos dando un poco de contexto a esta expresión, ya que acá aparece ya de manera directa, pero entonces habíamos hallado C sub B utilizando semejanza de triángulos, simplemente en nuestro diagrama de deformaciones unitarias. Luego, recordemos nuevamente que la compresión es igual a la tracción, y esto significa que 0.85 F'Cb por A es igual al área de acero por Fy. Eh, entonces, de acá, a ver, podríamos eh, dividir todo esto entre B por D, ¿ya? Eh, Todo esto lo dividimos entre B por D, entre B por D, entre B por D, y entonces ya nos damos cuenta de que por acá está la cuantía, ¿no? Eso de ahí es cuantía, ¿no? Ya lo habíamos definido, ¿no? Que esta área de refuerzo sobre el B por D, eso es cuantía. Así que, entonces despejemos, ¿no? Entonces la cuantía será igual, ¿no? A nuestro 0.85 F'C. Bueno, este B se cancela con este B, entonces tenemos nuestro A, ¿ya? Y acá abajo sería Fy por D,
¿no? FY por D. Esto de acá se parece a esto, ¿sí? Solamente que falta algo adicional. Este A es un beta 1 por C. Solamente que como estamos hablando de la cuantía balanceada, pues nos referimos al C sub B, ¿no? Entonces, toda esta expresión es esto. ¿De dónde salió? Básicamente del equilibrio, ¿no? Compresión igual tracción. Entonces, pero resulta que este C sub B, ¿no? Ya lo habíamos hallado acá. Así que estamos reemplazando, ¿no? Estamos reemplazando toda esta cantidad acá para tener ya una expresión final para la cuantía balanceada, ¿ya? La cuantía en el estado de falla balanceada. Ahora la pregunta, yo les pregunto entonces, ¿es posible conocer esta cuantía balanceada incluso antes de tener propiamente un diseño? ¿Qué dicen? A ver, vamos a poner por acá la expresión. Bueno, esto ya no es necesario, vamos a ponerlo ya, para ver sus respuestas. Entonces, yo les pregunto, con esta expresión de la cuantía balanceada, eh, ¿es posible no conocer este valor de cuantía balanceada antes de generar propiamente un diseño? Ya, entonces hay una respuesta, dice sí, porque tenemos el FY y F'C. Sí, pues, o sea, antes de generar el diseño, por lo menos tenemos que referirnos, tenemos que saber qué resistencia a la compresión estamos utilizando, ¿no? Y también qué esfuerzo a la afluencia tenemos, ¿no? Y de eso básicamente depende nuestra cuantía balanceada, porque el beta 1 depende de la resistencia a la compresión. Entonces, sí es posible, ¿no? Es posible. Y por eso en realidad esta expresión es tan importante, ¿no? Porque antes de empezar un diseño propiamente ya podríamos, definiendo, ¿no? Los materiales, saber cuál es el límite de cuantía que hace que pasemos de una falla frágil a una falla, bueno, de una falla dúctil a una falla frágil, conforme vamos cambiando las cuantías de acero. ¿Ya? A ver, entonces regresamos a esto. ¿Ya? Entonces, tenemos una cuantía de acero máxima según el ACI y según nuestro reglamento, ¿ya? Que está basado en el ACI, ¿no? Entonces se menciona que por razones de seguridad, el código ACI limita la cuantía de cero, la cuantía de acero, a 0.BS75, la cuantía balanceada. Entonces nosotros sabemos que todo lo que es una cuantía que sea inferior a la cuantía balanceada corresponde a una sección subreforzada, lo que corresponde a una falla dúctil, que es lo que estamos buscando. Ahora, pero entonces, imagínense que no hubiese este límite. Eso significaría que alguien podría utilizar, entonces yo utilizo el 0.99, no, 0.99 veces la cuantía balanceada. Y así entonces me aseguro que estoy en una falla dúctil, ¿no? Entonces, quizá definir un límite tan cercano no esté del lado de la seguridad, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer el reglamento, ¿no? De asegurarse a toda costa que estamos frente a una falla dúctil. Entonces, solamente tenemos el 75% de la cuantía balanceada como máximo para utilizar.
¿ya? Bueno, acá se están planteando diferentes resistencias de concreto y los correspondientes coeficientes beta 1 para luego reemplazarlos en esta expresión, ¿ya? Y obtener la cuantía balanceada y este límite máximo de 0,75, ¿no? 0,75 sería nuestro límite máximo para utilizar. Ya, entonces, y ya tenemos un máximo, ¿no? Porque si, a ver, si tenemos una cuantía balanceada, ya primero hay que recordar de que la cuantía es un área de acero sobre B por D. Si tenemos una cuantía máxima, ¿no? Eso significa que nuestra área de acero, nuestro máximo, ¿no? ¿A qué es igual? A nuestra cuantía máxima B por D, donde esta cuantía máxima es 0,75, cuantía balanceada. O sea, ya tenemos una cantidad de acero máximo, ¿no? Ahora la pregunta, ¿habrá algún mínimo entonces? Porque el máximo ya quedó claro que sí existe. Y entonces sí tenemos una cuantía mínima, ¿no? Eh, que por más que por resistencia no lo podamos necesitar, ya, o podamos necesitar una cantidad muy pequeña de refuerzo, igual también el reglamento se está asegurando de que los elementos pues tengan una resistencia mínima, ¿no? A través de esta cuantía mínima. Entonces, el acero mínimo tiene que ser mayor o igual en el sistema MKS que 0,7 veces la raíz cuadrada de F'C sobre Fy, esto B por D, ¿ya? Eh, pero no deberá ser menor que, eh, no deberá ser menor, ¿no? que 14,1 sobre Fy B por D. Entonces, lo que en el fondo, lo que el reglamento nos está exigiendo es que esto tiene que ser mayor al máximo de estos dos, ¿no? Entre estos dos comparamos cuál es el máximo, entonces eso tiene que ser mayor a ese límite. Pero si acá tenemos B por D y este es un área de acero, entonces lo que tenemos acá, esto de acá, 0,7, ¿no? Raíz cuadrada de F'C sobre y 14,1 sobre Fy, pues son cuantías, ¿no? Que serían nuestras cuantías mínimas, ¿ya? Porque es igual que esto, ¿no? Una cuantía B por D y acá también B por D. Entonces, estas dos son cuantías mínimas. Ahora, bueno, para que no genere confusión, este BW se refiere a que las secciones de viga podrían ser algo como esto, ¿no? Y existe entonces lo que conocemos como alma y ala, ¿no? Seguro que en mecánica de materiales se comenta más sobre esto. Este de acá es flange y este es web. Entonces, estas expresiones están haciendo referencia a este ancho de acá, el ancho del alma, ¿no? El ancho del alma. Ya, porque podría ser que estemos frente a ese tipo de sección. Pero como nosotros tenemos una sección rectangular y tenemos bueno, ahí no hay alas, ¿no? Entonces, igual aplica, ¿no? Solamente que sería simplemente el ancho, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? Ya. Bueno, dentro de esta presentación tenemos este problema, ya, tenemos este problema, pero que lo vamos a tocar en realidad cuando hagamos condiciones de servicio, porque acá nos piden determinar los esfuerzos producidos. Y en realidad para determinar estos esfuerzos tenemos que hacer un análisis mayor de la sección, ya, en el estado elástico no agrietado y agrietado, y que yo creo que es mejor tocarlo en las condiciones de servicio, ¿ya? A ver, veamos este siguiente. Dice, determinar el momento resistente nominal de la sección de una viga de 25 por 50 con tres varillas número 8 y 6 centímetros de recubrimiento. O sea, ya no se trata de un problema de diseño, no se trata de un problema de diseño, sino que ya tenemos una sección transversal y lo que necesitamos es calcular el momento nominal, ¿no? El momento nominal. Vamos a volver esto. Ya, ya, pregunta entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen? ¿Qué podemos plantear? ¿Alguna idea? ¿Cómo comenzamos este problema? ¿Qué dicen? Profesor, ¿podríamos primero poner los datos que nos están dando? Ya, entonces ordenamos estos datos. 25, 50, ¿ya? Tres varillas número 8. ¿Recuerdan a qué pulgada corresponde esa número 8? Es una pulgada, profe. Ya, una pulgada. Entonces tenemos tres varillas de una pulgada. Y esto, ¿qué área de acero corresponde en centímetros cuadrados? ¿Qué dicen? Ya, 15.21. eh, ya, aunque los fabricantes habíamos visto que es 5.1, ¿no? 5.1 la sección transversal. Claro, 15.21 corresponde al 5.07. A ver, me intriga, Ángel, ¿de dónde es tu referencia de 5.07? Que también yo lo tengo en la cabeza, pero los fabricantes mencionan el 5.1. Bueno, lo googleé, profe. Ya, ya, pero pero ¿en dónde encontraste? ¿Era una hoja técnica o se mencionaba de manera aleatoria?
Ya, si es 5.10, en la hoja de las especificaciones técnicas que vimos en la clase pasada, ya, lo que vimos en la clase pasada, abrimos hojas técnicas de CIDE Perú y Aceros Arequipa, ¿no? Y para esa nos indicaba que tenía 5.1, ¿no? 5.1. A ver, número 8, 507. Pero para la de 3 cuartos es 287. Mm, ya. Sí, decía 5.1 centímetros cuadrados, ¿no? Así que vamos a utilizar eso, ¿ya? 5.1, 5.1. 5.1, no 5.01. Ya, 15.3 entonces centímetros cuadrados, ¿no? Tenemos para este caso. Ahora, estos 6 centímetros de recubrimiento lo vamos a considerar que se refiere a esto, ¿ya? A esto, desde la fibra, esta extrema en tracción, hasta, hasta el centroide, ¿ya? Si es que viene en alguna evaluación, quizá en el examen, algo como esto, también considéralo de esa forma, ¿ya? Porque eh, sí, pues siempre he visto que en los enunciados siempre se refieren al recubrimiento, ¿no? Al recubrimiento sí a secas, ¿no? Que a alguien le podría generar confusión y decir, "Oye, entonces, ¿qué? Lo que era 4 centímetros, ahora es 6, pero ¿por qué debería ser 6? ¿En qué condiciones estamos para que eso sea 6 y no 4? ¿No? Así que si es que no se especifica lo contrario, ¿no? Que es en realidad el recubrimiento libre, ¿no? Eh, yo les sugiero que utilicen esta cantidad como lo que está en tracción al centroide, ¿ya? Pero en realidad esta interpretación, pues, no debería eh, de... si ustedes ponen claramente cuál ha sido su suposición, no debería, pues, de afectar todo el desarrollo, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuánto es el peralte efectivo? Sería 50 menos estos 6, ¿no? 44, 44 centímetros. Ahora, nos piden determinar el momento nominal, ¿ya? ¿Qué dicen? ¿Cómo hallamos eso? ¿Ya qué fórmula? ¿Qué fórmula sería? Ya, podríamos regresar eh, siempre a esta imagen, ¿no? O bueno, esta. No tendremos que restarle también la varilla de... bueno, estamos considerando que este 6 ya es del eje del centroide del refuerzo a la fibra extremo, al extremo de tracción. ¿Ya? Eh, te- siempre regresaremos a esta imagen, ¿no? Porque
El momento nominal, recuerdan que lo habíamos hallado respecto de este eje neutro, y finalmente, dado que compresión es igual a tracción, entonces habíamos planteado que cualquiera de estos dos era posible para hallar el momento nominal, ¿sí? Ya, entonces hagamos eso, ¿no? Escribimos entonces la expresión del momento nominal, que puede ser tanto compresión como tracción. Podríamos utilizar entonces la tracción, y que es entonces D menos A medios. Pero resulta que todavía no conocemos A, así que eh, podríamos en todo caso hallar el A, ¿no? Hallar el A primero. Podríamos hallar el A, que sería igual al área de acero, que es 15.3, ¿no? Por los 4200, y esto está dividido, ¿no?, entre 0.85 por 210 por el ancho, que es 25. ¿Cuánto será? 14.4 centímetros. Entonces, ahora sí podemos aplicar al- la expresión para el momento nominal, ¿no? Porque el momento nominal sería igual. Utilicemos la tracción, porque la tracción sería área de acero por FY, ¿no? Sería 15.3 entonces por los 4200 por D menos A medios. D sería 44 menos A medios, que es 14.4 entre 2, ¿no? Entre 2. Sin embargo, eh, para, para que todo esto eh, tenga unidades de toneladas metro, ¿no? Toneladas, tendremos que dividirlo entre 10 a la 5, o multiplicarlo por 10 a la menos 5, o mejor lo ponemos así, entre 10 a la 5, ¿ya? Y así entonces todo lo que era kilogramos, centímetro, pasará a ser tonelada metro. ¿Cuánto será? 23,65 toneladas metro. Ya. Bueno, y eso es entonces lo que se nos están solicitando. También podríamos de una vez completarlo, ¿no? Y escribir cuánto sería el momento último, ¿no? O sea, la resistencia eh, última que posee esta viga, ¿cuánto sería? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar por el factor de reducción de resistencia, ¿no? Eh, 21 ya, 29 pongamos, toneladas metro. Ya. A ver, veamos entonces lo que tenemos. Ya. Entonces se nos pedía determinar el momento resistente nominal. Bueno, esto era el 2365. También hemos hallado el último. De esta sección de 25 por 50, que tenía tres varillas de 5, perdón, de 1 pulgada. Ahora, acá también podríamos hallar cuál es el refuerzo máximo, ¿no? El refuerzo máximo que, que tenía eh, esta viga, ¿no? O sea, simplemente por tener 25 por 50, ya eso tiene un máximo. Así que averiguemos eso, ¿ya? Para saber si esto efectivamente corresponde, ¿no? Corresponde
a una falla, pongámoslo así, a una falla dúctil, ¿no? Entonces, lo primero sería, ¿no? Lo primero sería, y bueno, ¿cuánto es esa cuantía máxima? ¿No? Y esta cuantía máxima, ¿no? Esta cuantía máxima, pues, es igual, hemos visto, al 75%, ¿no? De la cuantía balanceada, ¿no? De la cuantía balanceada. Eh, ¿Cuánto será si mi resistencia a la compresión es 210 y esto es 4200? Bueno, eso también acá en estos cuadros eh, ya lo se había calculado, pero todo esto nuevamente hay que recordar de que aplica para una deformación unitaria última del concreto igual a 0.003, ¿ya? Entonces, si eso cambia, entonces todos estos valores van a cambiar, ¿no? No tendría sentido utilizar, sería un error utilizar estos valores. Ya, en todo caso, lo que tenemos es que este es 0.01594. 0.01594. Ya, cuantía máxima es igual 0.01594. Entonces ya yo les pregunto cuánto sería la cantidad de acero máximo para esta sección. ¿Qué dicen? ¿Cuánto sería? Sí, si hay duda de cómo calcularlo, planteen la duda, por favor. Si hay duda de cómo calcularlo, ese es el problema. ¿Cuánto sería entonces el área de cero máximo? Ya, ¿cómo se calculó? 17.53. ¿Hay una respuesta? Ya, lo único que tenemos que recordar que la cuantía en general se había definido como un área de acero entre B por D, B por D, ¿no? Así que simplemente en este caso tendríamos que multiplicar el 0.015, 1594 por B, que es 25, por nuestro D, que es 44, y obtenemos ese 17.53, ¿no? Centímetros cuadrados. Pero podemos hacer algo más, ¿ya? Dado que tenemos una cantidad
acá una cantidad ya de acero. Yo les pregunto, para esta cantidad de acero, ¿cuánto sería el A que le corresponde? Y también cuánto sería el momento último, que sería el momento último máximo, ¿no? Que esta sección podría resistir, ¿ya? Centímetros, y por acá, toneladas, metros. O sea, es exactamente lo mismo que este proceso de acá, ¿no? Solamente que ahora para esta área de acero, 17,53. ¿Sí? ¿Cuánto sería ese A y cuánto sería ese momento último máximo? 16,5. A ver, ¿ya cuánto sería el momento último? O sea, ya afectándolo por el factor de reducción de resistencia. ¿Sí? ¿Hay duda todavía cómo calcular? Básicamente es algo exactamente como esto, solamente que este 15,3 ahora es 17,53 y este 14,4 ahora es 16,5. ¿Sí? ¿Cuánto es? El último esfuerzo. A ver, ¿cuánto es? 0,9 por 17,53 por 4.000, 26,32. 26,32, ya a ver, ya gracias. 26,32 toneladas metro. O sea que eso sería lo máximo que podemos imponerle a nuestra viga con con el refuerzo máximo, ¿no? Con el refuerzo máximo, ¿no? Entonces no podríamos imponerle a nuestra viga un momento mayor a 26,32 porque ya no estaríamos cumpliendo, ¿no? Eh, ya no estaríamos cumpliendo nuestra expresión de la resistencia, ¿no?
porque ya tenemos una limitación que ya no podemos ponerle más a 0, ¿no? Ya, ahora calculemos entonces el mínimo, ¿no? El mínimo estaba referido a estos dos. Entonces, podríamos hallar una cuantía mínima, ¿no? Una cuantía mínima. Ya, pero yo creo que mejor lo que vamos a hacer es esto. Voy a, lo retomamos, ¿ya? Lo retomamos. Voy a